¿Cómo están mis queridos estudiantes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su segunda clase de la unidad número 3 en el área de matemáticas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a, vamos a iniciar la clase con Buenas los tardes, tiempos. Vicen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver. Buenas tardes, Vicen. Hola, ¿cómo están? Ya, entonces vamos a ver lo que son los vectores y las operaciones con vectores, ¿ya? Dentro del objetivo tenemos familiarizarnos con las operaciones básicas con vectores como la suma, resta y multiplicación mediante la revisión de teoría y aplicación práctica para dar soluciones acertadas en la resolución de este tipo de ejercicios. En el índice de contenidos, básicamente vamos a revisar lo que es la suma, la resta y la multiplicación de vectores. También hablamos un poquito de teoría, ¿ya? Dentro de la teoría tenemos que las operaciones con vectores son operaciones matemáticas que se realizan entre vectores, ¿no es cierto? Operaciones matemáticas que se realizan entre coordenadas. Los vectores son objetos matemáticos que representan magnitudes con dirección y magnitud, ¿ya? Aquí tenemos las operaciones más comunes con vectores. Dentro de las operaciones más comunes tenemos la suma, como les dije hace rato, la resta y la multiplicación. La suma de dos vectores se realiza sumando componentes correspondientes. Si hay dos vectores, el vector A y el vector B, la suma se calcula sumando los componentes correspondientes a A más B, ¿ya? Dentro de la resta de vectores se realiza, por el contrario de la suma, restando los componentes correspondientes. Y en la multiplicación, pues, se realiza ejecutando la multiplicación de vida de cada componente, ¿ya? Es decir, A por B. Aquí tenemos vectores, vector 1 y vector 2, ¿no es cierto? En el vector 1 tenemos coordenadas. Esta coordenada que siempre va a pertenecer al eje X, esta coordenada que siempre va a pertenecer al eje Y. Acá tenemos el vector 2 con su par ordenado también, que el primero corresponde a las X y el segundo corresponde a las Y. ¿Ya? Entonces, basándonos en estos vectores, principalmente vamos a estar desarrollando ejercicios. Por ejemplo, de aquí se va a desprender la suma de vectores, la resta y la multiplicación. Tenemos el vector 1, como les digo, siempre va a ser X, el de acá siempre va a ser Y. En el vector 2, este siempre va a ser X y este siempre va a ser Y. Para la suma de vectores, vamos a sumar 3, vector 1, más vector 2. 4, vector 2, más vector 1, ¿ya? Para la resta de vectores, de igual manera, vector 1 menos 5, vector 2. Cabe recalcar que aquí tenemos que hacer, ¿qué? Para resolver los ejercicios, reemplazar. Tengo mi valor en vector 1, por supuesto, este es mi valor en vector 1 con sus coordenadas correspondientes en 3 y en 2. Tengo mi valor en vector 2, por supuesto, también tengo aquí mi vector 2, menos 2 y 1. ¿Ya? Y ahí tenemos la multiplicación de vectores, que es vector 1 por vector 2, básicamente multiplicando X con X y Y con Y de cada par ordenado, tanto del vector 1 como del vector 2. Vamos a ver el ejercicio 1. ¿Qué nos dice? Operaciones con vectores. Con los siguientes datos, vector 1 es igual a 3,2 y vector 2 es igual a menos 2,1. Vamos a sumar estos vectores de aquí. 3 vector 1 más vector 2. Cruzamos para acá los datos, tenemos el vector 1 y el vector 2. Decimos 3 vector 1 más vector 2, ¿ya? Y vamos reemplazando. 3, no tengo nada que hacer, simplemente lo bajo. Tenemos vector 1, pero en vez de poner vector 1, yo ya tengo datos en el vector 1, ¿no es cierto? Y mi vector 1 tiene una equivalencia de 3,2 y es ahí donde yo reemplazo. ¿Ya? Entonces acá tenemos más vector 2. El vector 2 es menos 2,1. El vector 2 es menos 2,1. ¿No es cierto? Entonces, una vez que ya tenemos nosotros estructurado, vamos a ver el vector 1 resultante. 3 por 3,
9, coma, y 3 por 2, 6. Ahora, mi nuevo vector toma estos valores. 9, 6, ¿ya? Más mi vector 2, simplemente lo paso, ¿ya? Es menos 2,1. Como les dije, aquí tenemos valores para X y valores para Y. En el vector 2 también valores para X y valores para Y. Vamos con el siguiente paso, es agrupar en un paréntesis todas las coordenadas de X. En otro paréntesis, todas las coordenadas Y, para simplificar y que al final me quede un solo vector resultante de los dos, ¿ya? Entonces, aquí, como les digo, tenemos, a ver, en el vector resultante, 9. Es el X de mi primer vector, ¿no es cierto? Más, porque es el signo de la suma de vectores, más mi vector X del 2, mi coordenada X del vector 2, que es menos 2, ¿no es cierto? Separamos con una coma y ahora sí vamos con las Y. Aquí tenemos Y, simplemente lo paso, más la Y de mi segundo vector, que es la unidad. Quedó X y quedó Y con Y. X con X y Y con Y. Ahora sí vamos desarrollando las operaciones que tenemos internas dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, como les digo, las operaciones internas dentro del paréntesis, que es 9 menos 2. ¿Por qué menos? Más por menos, menos 2, ¿no es cierto? 9 menos 2 es 7. Y si se dan cuenta, ¿cómo quedó igual en X? 7 en X, porque se realizaron todas las operaciones con las coordenadas únicamente X. ¿Ya? 9 menos 2, 7. Y acá 6 más 1, 7. ¿Ya? Entonces, esto es el vector resultante de la suma. ¿Con qué? Con su respectiva gráfica. Aquí tenemos el primer punto. Y el primer punto nos dice menos 2,1, que es del vector 2, ¿no es cierto? Vamos a ir graficando. En el vector 2 me dice menos 2,1 dentro del plano cartesiano. Entonces, menos 2 y subimos hasta el 1. Tenemos el vector 2 y el vector 1. Ahora vamos a calcularle de aquí el vector resultante. Ese es el que me queda una vez desarrollada la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces 9 para X y 6 para Y. Tenemos 9 para X y 6 para Y. Precisamente aquí me da el punto, trazo mi vector y vamos a graficar el vector resultante. Es 7, ¿ya? Y sube también hasta el número 7. Si se dan cuenta, si trazamos una línea imaginaria, esto nos forma una figura perfectamente estructurada. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros vamos a desarrollar las operaciones con vectores. Estamos hablando ahora de la suma. El primer paso es identificar los vectores, tanto el 1 como el 2. Después vamos a ubicar el ejercicio como tal. Luego vamos a reemplazar los vectores, ¿ya? En el caso de que, como aquí, haya que realizar la multiplicación para obtener el vector resultante, lo hacemos aplicando la multiplicación, nada más. Aplicando la multiplicación con ley de signos y todo. Más por más, 3 por 3, 9. Coma, 3 por 2, 6. ¿Ya? Acá, como no hay nada que hacer, queda exactamente lo mismo. Seguido de ello, agrupamos en un paréntesis las X, en otro paréntesis las Y. Simplificamos todo lo que tenga que ver dentro del paréntesis para obtener un solo resultado en X. Hacemos lo mismo en el paréntesis de Y para que quede el resultado final solo con las Y. ¿Ya? Y finalmente tenemos un vector resultante. Voy a habilitarles por si tienen alguna pregunta, mis queridos estudiantes. Porque como siempre, hacemos uno y ustedes realizan otro. Hacemos uno y ustedes realizan otro para que me digan cuánto les queda el vector resultante. El otro ejercicio es extremadamente parecido, solamente cambia un datito.
De ahí el resto es lo mismo. Ya. Al parecer no hay preguntas entonces, ¿ya? Vamos a calcular el vector resultante de esta suma. Como les dije, es el mismo proceso, únicamente acá se ha cambiado el 7 para ver si me captaron un poco la idea de cómo hay que desarrollar este ejercicio, ¿ya? Realicen la captura, anoten el ejercicio en una hojita, por favor, y me dicen al momento que pase al ejercicio anterior para que puedan guiarse, porque el procedimiento es muy parecido, ya que hasta la multiplicación del primer vector únicamente le cambié el número. De ahí vamos a trabajar con este par de vectores también, con los mismos del ejercicio anterior. Mm, Ya lo copié, Licen. Ya, voy a retroceder entonces el ejercicio, ¿listo?
Me van enviando, por favor, al chat grupal, perdón, al chat de aquí de Zoom me van enviando, ¿ya? Para poder irles revisando por... Listen, yo ya le envié a WhatsApp. Ah, ya le reviso ahorita, ¿ya? A ver, ya tengo fotos de estudiantes que me enviaron la resolución de este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir con el otro. Iguales de suma de vectores, pero este es muchísimo más sencillo que el anterior. 4 que multiplica vector uno más, perdón, que multiplica vector 2 más vector uno.
Bien, mis queridos estudiantes, ya voy recibiendo 4 fotos de este ejercicio que les planteé. Entonces, aquí tenemos la suma de vectores, ¿no es cierto? Vamos con 4 vector 2 más vector 1. Entonces, vamos a multiplicar más por menos, menos 4 por 2, 8, ¿no es cierto? Coma y 4 por 1, 4, más 3,2, ¿ya? Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Menos 8 más 4. Vamos a separar todas las X con las de X, ¿no es cierto? Y las Y con las D. Entonces, menos 8. Aquí tenemos el menos 8. Más, porque es el signo de la suma. Y 3, que corresponde a las X. Todas las X en este lado. ¿Ya? Y vamos con el siguiente, con las Y. 4 más 2. Ahora sí simplificamos lo que tenemos dentro de cada paréntesis. Menos 8 más 3, menos 5. Y 4 más 2, 6. El vector resultante es menos 5,6. Ahora vamos con lo que es la resta. Ya, entonces es exactamente lo mismo. Es igualito el procedimiento que la suma, solo que con el signo menos. Entonces, igual identificamos los vectores, vector 1, vector 2, y vamos al vector 1, es 3,2, menos 5, vector 2, 5, y ponemos nuestro vector 2, que es menos 2,1. Entonces, aquí tenemos todavía el signo de la resta, y 5 por 2, menos 10, ¿no es cierto? Y 5 por 1, 5. Vamos a ver el vector resultante, entonces, las de X con las de X y las Y con las Y. Tenemos aquí X3 menos la otra X menos 10. Coma, vamos con las Y. Ahora, 2 menos 5. Ya, entonces aquí tenemos que simplificar. Bajamos el 3, aplicamos ley de signos, menos por menos más, 10, ¿cierto? Coma, y 2 menos 5. 2 menos 5 es menos 3. ¿Ya? Vamos con este paréntesis primero que corresponde a las coordenadas ¿en qué? A las coordenadas en X, ¿ya? 3 más 10, 13. Entonces, aquí tenemos un resultado 13 para X y menos 3 para Y. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos un ejercicio de resta de vectores. Igual es sumamente sencillo. Por favor, practiquen. Tenemos unos 3 minutitos para realizarlo, ¿ya?
A ver, vamos avanzando un poquito con este ejercicio, ¿ya? Entonces aquí tenemos vector 2 menos vector 1. Vamos a hacer primero con las X y después con las Y. Menos 2, y aquí tenemos otra X, menos 3, coma, 1 para la primera coordenada en Y, menos 2. Y vamos a proceder a calcular lo que es el vector resultante. Menos 2 menos 3 menos 5, coma, 1 menos 2 me da como resultado menos 1. ¿Ya? Entonces mi vector resultante ha sido menos 5 en X y menos 1 en Y. Vamos con los siguientes datos, ahora la multiplicación de vectores. Aquí únicamente lo que cambia es que vamos a multiplicar X con X y Y con Y. Por lo tanto, si me dice vector 1 por vector 2, yo voy a ubicar tanto mi vector 1 como mi vector 2. Mi vector 1 corresponde a un valor de 3,2 y mi vector 2 corresponde a un valor de menos 2,1. Entonces, más por menos, 3 por 2, 6, ¿no es cierto? Que multiplica a 2 por 1, 2. Entonces tenemos menos 6,2. ¿Ya? Esto es en cuanto a la multiplicación. Aquí podemos también hacer una multiplicación de vectores. Pueden hacer captura de este ejercicio y lo resuelven al finalizar la clase. Y ahorita nos vamos a las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Tienen 10 segunditos para hacer captura de este ejercicio. Ok, vamos a dejar de compartir entonces y nos vamos a las preguntas de la clase. Las preguntas de la clase en vivo. Bien, y tenemos la primera pregunta que nos dice conteste verdadero o falso según corresponda. Si tienes dos vectores, es decir, el punto A y el punto B, la suma se calcula sumando los componentes correspondientes a A más B. Aquí la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es verdadero, Listen. Verdadero, ¿no es cierto? Precisamente esa es
Ese es el procedimiento que se tiene que hacer para sumar. La resta de vectores se realiza restando componentes correspondientes. Es decir, se calcula restando los componentes correspondientes a A por B. No, eso es falsa. Es falso, ¿no es cierto? Toda esta parte de aquí, solo este signo de aquí le hace falso. Si estuviera ahí menos, fuera verdadero, por lo tanto, es falso. Eso, mis estimados estudiantes, pueden ustedes ya desarrollar el 100% en cuanto a mi materia. Por favor, no se dejen acumular, ya no falta mucho para que ustedes sean promovidos al segundo año de bachillerato, ¿ya? Realicen todas las actividades. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Que tengan un excelente resto de semana. Se cuidan. Me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias, Licen. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Que les vaya Gracias, bien. buenas noches. Que les vaya muy bien. Noches. Ya, mi amor. Pondrás en la basura, papá. Chao.